Bienvenido, Pinto. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que fue una cachimba cortándome el pelo. Bien, bien. Es una tendencia de moda, pero... Está de moda ahora, ¿no? El Sí, tema. está en Buenas ello. tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Encantado. Yo voy a ser el que te ejecute la parte, ¿eh? No queda mucho, pero hay que dar... Pero bueno, hay que... Pues en la cabeza lo que quieras, porque mientras tenga barba a mí me vale. Siempre vale. suele ser un poco más largo por arriba que por los lados, pero bueno. Vale, y luego barba un poquito así, desfiladito un poquito por aquí, más corta, pero no corta la barba. Exacto. Que se vea barba. Que tenga... La barba es un regalo que tengo y hay que aprovecharlo. Por ahí iba yo. La primera premisa que me ha puesto es que la barba se quede intacta, o sea que en ese sentido se parece un poco a mí. Tú ya sabes que yo soy el peluquero y me dicen que soy bueno porque soy, creo, el único peluquero de España o de los pocos que hace caso al cliente. ¿Quién es Pinto? ¿Quién es Pinto Juca? Pinto y Pinto Juca son distintos. O sea, al final, Pinto Juca, que es un poco el que habéis invitado también y tal, es mi yo de las redes. Es mi personaje en ciertos aspectos. O sea, soy yo, pero al final, pero sí que es la parte de mí que se centra más en el tema de las cachimbas en general y demás. Entonces, pues soy una persona que lleva, creo que ya son 11 años en YouTube, subiendo vídeos sobre la cachimba, juca, pipa de agua, narguile, tiene 1000 millones de nombres. Y subiendo fotillos a Instagram. Dentro de poco tengo una idea que creo que iremos luego en la entrevista, pero tengo una idea ahí de entrar en otras plataformas digitales de creación de contenido. Y nada, básicamente un chaval que fuma cachimba y que lleva muchos años fumando cachimba y soy de los más veteranos en activo que siguen en el mundillo. La mayor parte de la gente son chavalines muy jóvenes comparados conmigo. Y por otro lado está Pinto, que soy yo, Álvaro Pinto, un chaval de Sigüenza, un pueblo muy bonito de Guadalajara, que es guía de viajes y fotógrafo aficionado y poco más, la verdad. Joder, Intento ser feliz. Eres buen partido, macho, haces de todo. Hago lo que puedo, hago lo que puedo y lo que me deja. ¿Cómo surgió el tema de empezar a subir vídeos a YouTube? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues la verdad es que empecé, lo típico, yo creo que casi todo el mundo. Empecé fumando por una cachimba con unos amigos en un cumpleaños, creo, o algo así. Y me gustó mucho y soy muy curioso por naturaleza y empecé a bichear rápidamente en internet de hace 11 años, no sé el internet de ahora, posibilidades de pues cómo aprender más. Me gustó mucho, oye, cómo distingo qué cachimba es buena y demás, y aterricé en un foro, se llama Juca Spain, que era un foro español, y luego en varios foros americanos. Y nadie hacía vídeos, en esa época nos daba muchísimo miedo enseñar la cara en YouTube y tal. Creo que, para que os hagáis una idea, la gente así más jovencilla que nos esté viendo, Me suena eso de no enseñar la cara. es previo a que Willy Rex y esta gente enseñara la cara. O sea, y yo enseguida dije, pues yo ya era mayor de edad, de 18 años, y dije, bueno, ya que voy a crear contenido, la gente quería ver lo que yo compraba porque había que comprar casi todo fuera de España y demás. Y empecé a subir vídeos en YouTube con una calidad pésima. Todavía no he puesto en oculto ningún vídeo de los que he hecho. Miento, hay uno, pero porque el producto al final no salió. Y nada, y empecé ahí. No había Instagram, no existía Instagram, por ejemplo, que ahora es como la principal plataforma de casi todo, creo. O TikTok hoy en día, ¿no? Y empecé por ahí porque me apetecía y luego siempre me ha gustado mucho la fotografía, el cine, los vídeos, y dije, bueno, voy a hacerlo. Aunque mis vídeos no tienen ningún tipo de edición, pero ese es el rollito, la verdad. Es un pionero. En las cachimbas de YouTube sí, había uno que empezó casi a la vez que yo. En español somos dos, que uno ya no lleva sin estar activo igual 8 años, que fuimos los que empezamos a hablar en español de vídeos de este tema. O sea que sí, ahí sí. No lo había pensado, pero mola. ¿Cómo es vivir de YouTube? Muy difícil. Muy difícil. Creo que para triunfar en YouTube o en Twitch, que sobre todo la gente más joven también es muy interesada en Twitch, tienes que tener... Hay parte que se entrena, parte que se tiene y suerte. Es decir, al final los grandes de las plataformas, entre los que yo no estoy, aunque en las cachimbas me vaya bien la cosa, le meten 8, 10, 12 horas diarias todos los días del año. Y eso es una cantidad de trabajo brutal. Luego tienes que tener carisma, que eso o bien se tiene o bien no se tiene, aunque bueno, hay herramientas y maneras de mejorar ante una cámara. Al principio a todos nos da cosa, pero luego ya pues se te va un poco. Pero es muy, muy, muy complicado. Hay que echar muchas horas y luego tener el factor suerte que existe. Pero al final, tú te paras a pensar en gente como lo que comentaba antes de probablemente uno más famoso, que es Willy Rex, que se le conoce casi todo el mundo. Willy Rex lleva subiendo 3 vídeos al día, que 10, 11 años, todos los días de su vida, en su boda, en el nacimiento de su hijo. O sea, es muchísimo trabajo y no sé a quién lo escuché y creo que es verdad, el porcentaje de streamers. O sea, hay más futbolistas hoy en día que ganen dinero y vivan del fútbol que streamers de los que conocemos de millonarios. Entonces, claro, no es fácil y requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo
Y no solo ya delante de la cámara, sino detrás, y de acuerdos, y de aprender a usar una cámara y un equipo de grabación. Y creo que no es fácil. Y tienes que tener también esa vena vocacional, que no sea el dinero lo que te influye, porque si buscas dinero, te lo dicen, no vas a conseguir. O sea, puedes conseguirlo, pero es muy complicado. Explícanos la monetización en naranja. La monetización naranja de YouTube es, YouTube tienes, una vez que creo que llegas a 1000 suscriptores en no sé cuántas horas, YouTube te ofrece lo que se conoce como el partner, que es el acuerdo que tienes a través de, normalmente, de Google. Antes había algunas empresas y creo que sigue habiendo, que es como la manera de que tu contenido empieza a generar dinero a través de los anuncios, ya sea el típico anuncio que aparece debajo o el que te salta en medio del vídeo o al principio del vídeo y demás. Entonces, cuando tú lo haces contenido apto para menores, que no es nada raro, sino simplemente que no dices palabrotas ni nada así, estás en verde y el dinero que te dan por cada 1000 visualizaciones o cada 10.000, o sea, cada X visualizaciones, que no es mucho, pero bueno, te da más. Entonces, cuando haces contenido, ya sea, por ejemplo, en este caso que sumo cachimbas y demás, o dices palabrotas, por ejemplo, entras en naranja, entonces ganas muchísimo menos, pero del orden de decenas de veces menos de lo que ganarías si no lo hicieras. Entonces es muy complicado. Al final, hoy en día, de YouTube como tal, digamos que el perfil bajo, medio alto, no vive de YouTube. O sea, sí que puedes vivir a lo mejor de Twitch o de otras plataformas de streaming con más facilidad, pero de YouTube es muy complicado por eso, porque se gana muy poquito por visualización. Del orden de $0,09 por cada 10.000, cosas así. O sea que claro, al final llegar a ganar un sueldo mínimo pues son millones de reproducciones. ¿Dirías que la cachimba son como trofeos? Algunas tienen, por supuesto, muchas, al menos en mi colección, tienen valor sentimental. Ya sea porque son difíciles de conseguir, o muy difíciles o imposibles hoy en día, o, por ejemplo, a mí tengo la suerte que muchas marcas me han regalado cachimbas a lo largo del tiempo y les tengo un cariño especial. Hay gente que las vende directamente, pues les da igual, pero a mí, hombre, si una marca se ha molestado en mandarte una cosa y tal, pues me gusta guardarlas. Al final sí que de todas las que tengo muchas, va cambiando según la época. Cazoletas tengo ya millones, sí, claro, con boquilla. Sí. Tengo millones, pero sí, las guardo. Hay algunas que son... Hace poco me compré una cachimba que es muy cara, una marca que se llama Regal, que llevaba 10 años buscando una parecida. Entonces, claro, comprarte la mola. Pues la cachimba que más cariño tengo es una cachimba rusa, japonesa, de madera de olivo, que a mí el olivo me gusta mucho, como mi árbol favorito. Claro, me la compré preciosa y tal, vale una pasta y me gusta. O sea, sí, tienen ese valor de decoración. Y tú entraste, es que no sé si lo has dicho antes, entraste a la cachimba, o sea, no cómo entraste a hacer vídeos, cómo entraste a la cachimba, o sea, En un cumple, sí, lo me he comentado. Mi hermano tuvo un cumple, o vinieron sus amigos a Sigüenza, se trajo una cachimba, estaban empezando y el mundillo era otra cosa. Y me gustó, y como me gustó y soy muy... intrépido. Sí, ¿cómo es? Me decía un amigo mío, no decía friki, decía culturalmente disperso. Como soy muy culturalmente disperso y soy muy curioso, pues empecé enseguida a buscar, a ver, me ha gustado este rollo, quiero ver cómo es de sano, de no sano, y cuáles son las buenas y cuáles, ¿sabes? Ya que me voy a gastar el dinero, comprarme algo que esté guay. Y la mía, la primera, la tuve que comprar a Alemania, porque en España no había ni tiendas. ¿Y la historia de la cachimba, sabes un poco? Sí, más o menos. Tengo un amigo que es más especializado, pero bueno, las cachimbas ya hay en la India y en Irán. Es de esa época, al principio se usaban como pipas de calabaza, eran más parecidas a unas pipas normales. Pero eran con agua también, se utilizaban para fumar cosas que hoy en día no se fuman, o no son legales. Pero enseguida empezaron a usar... ¿Opio? ¿Estamos hablando de opio? Sí, sí. Pero enseguida cambiaron, sobre todo en la zona de Egipto, también en Túnez es muy típica, empezaron a usar tabaco de hecho, hoy en día se llama tombac. Es un puro, salían un puro, lo ponen ahí arriba y le ponen un carbón encima, y es un puro. Luego ya vieron que era como muy duro y tal, empezaron a echarle, que es lo que tiene hoy en día, que son miel de sabores, trozos de fruta en el origen. Entonces empezó por ahí. Y luego el desarrollo grande, al menos nosotros en España de origen, venimos mucho de la cultura de la sisa en América, en Estados Unidos. Mucho descendiente de tunecino, de libanes y demás que está allí. Entonces el rebrote grande, que ahora es Alemania y Rusia, serían como los más pioneros, y Brasil también se fuma muchísima cachimba, pero todos vienen de la cultura esta americana de los 90 o así. Y luego me ha parecido oírte comentar en un vídeo que... ¿Te has estudiado los vídeos? Un poquito. No, sí, se lo prepara muy bien Que hablas, es una máquina. que hablas como de la relación base por altura, o sea, que en función
de cómo sea la cachimba, de la estructura de la cachimba, te puede pegar más fuerte o menos fuerte, ¿no? Sí, hay varias cosas. Esto sobre todo lo aprendí, lo estoy mirando en el único, probablemente el único estudio serio que hay, científico por así decirlo, de la cachimba, que es de un señor que se llama Kamal Chawachi, que es un médico egipcio. Y hablaba también, porque una cachimba más larga, también más cuesta fumar, es decir, el recorrido que tiene que hacer el humo hasta que baja, porque al final piensa que dentro de la cachimba, la que es el agua del depósito, funciona como una depuradora. O sea, todo lo peor, y aparte del residuo físico, se queda en el agua, o sea, limpia el humo. Entonces, claro, más larga, más cuesta mover el agua al fumar, y por ejemplo, las pequeñas suelen es casi anecdótico, pero sí que las mentas dan más fuerte que en las largas. Y luego también, a más largo el tubo, pues más mierda, se puede decir mierda, más guarrería se queda en el tubo mejor. ¿Hay alguna anécdota de algún valiente que se haya bebido el agua? Miles, seguramente. Yo no lo he hecho nunca ni lo haré, pero seguro que miles, porque al final también la cachimba... La cultura de la cachimba, para mí, lo bonito que tiene también es no solo fumar tú solo en casa, sino la comunidad que se crea alrededor. Una cachimba se suele fumar con amigos, compartida en fiestas, en barbacoas hoy en día. Incluso nosotros en la cuarentena hacíamos el grupito también de cachimberos así, amigos y tal, pues hacías directos. O sea, es muy de compartir. Hermanos de saliva. Sí, bueno, salió. Al final cada uno en su boquilla y tal, pero sí que es muy de compartir y muy de disfrutarla juntos. Entonces, yo creo que para mí es lo más bonito que tiene la comunidad que se genera alrededor. O sea, no es un cigarrillo que te fumas tú solo ahí a cada perro en la parada de autobús. Por fidelidad a nuestros seguidores, entre esto y fumar. ¿Qué prefiero yo? ¿Qué es más sano? Sí, ¿cómo lo valoras? ¿Qué es menos malo? Sí. A ver, yo siempre digo lo mismo. Cuando dicen, ¿es más sano o es mejor la cachimba que el cigarrillo? Es menos malo. Todo lo que sea meterte humo al pulmón es malo. Lo que os comentaba antes, vivir dentro de la M30 de Madrid pues probablemente tampoco sea muy sano con todos los humos. Entonces es menos malo porque sobre todo la combustión no es directa. Y aparte el tabaco de nicotina, por el proceso que tiene, que es lavado y demás, el tabaco de cachimba, perdón, tiene menos nicotina que un cigarrillo. Lo que os comentaba, en cualquier barbacoa con cualquier amigo, si tenéis un amigo fumador de cigarrillos, le va a dar 3 o 4 calos y su cuerpo, o sea, va a querer echarse un cigarro. Porque como tiene menos nicotina, el cuerpo le dice un poco, oye, este humo está guay, pero yo necesito mi dosis de nicotina. Me estás tangando. Claro, esto no es... Entonces, claro, no tiene menos nicotina en general. El tabaco de nicotina algo más de nicotina que el rubio, que esto, por ejemplo, que tenemos aquí ahora mismo es rubio. Pero sí, es menos perjudicial porque la combustión no es directa y demás. O sea, esto que sabe hace tiempo, sobre todo en Andalucía, más de una cachimba son 100 cigarrillos, en cantidad de humo quizá. En sustancias que se quedan, no. Porque además hay muchos estudios, esto es lo típico que ponen un cigarrillo en una botella con algodón y le dan como caladas y se pone amarillo y tal, con la cachimba no pasa. Que también se ha hecho. Sí, que, bueno, que el agua hace un poco de filtro, ¿no? Claro, hay mucho, la altura hace filtro, que no es directo hace filtro, y el agua sobre todo también hace de depuradora. Me está dejando refacherito, ¿eh? Bueno, ya verás, es que ya te dije yo que no podías tener ninguna duda en cuanto a Pedro, porque vamos, te respeta la barba y el pelo te lo deja como un galán. El invitado, además de ser un influencer de la juca, es guía turístico en el mundo y por el mundo Guía acompañante, pero sí. Bueno, guía acompañante. Guía acompañante. Pero el guía turístico es el del título que tiene la ciudad y demás, y yo acompaño grupos. Guía correo se decía antiguamente. También he sido tour leader, que es como la persona que acompaña a un grupo, pero no es el guía. O sea, para que todo vaya bien, que los hoteles vayan bien, eso también lo he sido. O sea, tú eres más el que les explica... Yo soy el que en el autobús les va explicando la historia del país, les hace más ameno el viaje, también controlo que los hoteles estén bien y demás. Y luego en las ciudades, depende de la ciudad, en algunas ciudades les acompaño de paseo, no de explicación, y en otras pues tienen su guía local propio, también depende de la legislación de cada país, su guía local propio que les explica la ciudad en sí. Y muchas me las sé, pero no las explico. Y luego en el autobús pues eso, la historia del país, o eso, les pongo pelis también, pero sobre todo la historia del país, les tiro buenas fotos y... O sea, que eres como un amigo guay, ¿no? Que se pillan para el viaje. Soy el monitor de campamento que va en el... Si has estado alguien de campamento, soy el monitor de campamento que acompaña al grupo. Vale. Y aparte, pues sí, les doy esas nociones básicas de cultura del país, de la historia del país. Sobre todo, últimamente, hago mucho... Bueno, España, Francia, Italia lo hago mucho últimamente. Pero los países donde más he estado de lejos, que por ahí creo que así, es Israel y Polonia. Y Palestina. Vale, antes de entrar en Palestina, me gustaría preguntarte por el Cristo que hay en Polonia, que hay un Cristo gigante, ¿no? Que es parecido al de... O hay una cruz gigante, ¿no? Hay un sitio que es de cruces. Polonia es un país muy cristiano.
También por muy católico, también por la historia del país en sí. Entonces es un lugar de peregrinación, sobre todo porque Juan Pablo II, el santo, era polaco. Entonces ahí hay una devoción muy grande a Juan Pablo. ¿En Polonia cuál era el itinerario? En Polonia el itinerario es Varsovia, porque es donde llegas, pero en Varsovia hay poca historia, es como la ciudad principal. Y luego haces Cracovia, haces Zakopane, recorres el río, la frontera y demás, y Auschwitz, que Auschwitz es complicado de narices. Yo es que estuve de Erasmus en Varsovia, o sea que yo he sido acompañante también en Auschwitz bastante. Auschwitz es muy duro. Es durito. Y llegando a Jerusalén, quiero que me cuentes un poco pues la historia de las peregrinaciones, Hasta las cruzadas. Las peregrinaciones que tú has acompañado, en plan la gente que has conocido en esas peregrinaciones o... Sí, pues yo es que iba mucho porque lo que te comentaba antes también fuera de cámara, mi padre tenía una agencia de especialización en peregrinaciones, entonces en países, también en Turquía había algo, pero bueno, sobre todo Israel yo iba mucho, Israel-Palestina, o la Tierra Santa, que sé que conocen, y tanto iba por un lado lo que se llama fan tours, que eran grupos de solo curas especializados, como para que conocieran ellos bien la zona, para luego poder ir con sus grupos y prepararse bien sus misas y demás, porque cuando vas de peregrinación la misa es diaria. Y ahí conoces a un montón de gente, conoces a, pues eso, desde curas súper bíblicos o especializados en la Biblia, a curas más de campo, podríamos decir, o sea, no tan especializados, gente mayor, gente joven, hay de todo, mola. A mí me gustaba mucho, era una experiencia muy chula. Y ahí visitabas también, pues eso, Jerusalén, Belén, hacías toda la Tierra Santa, y el lago de Galilea, que se suele hacer allí una hora santa, que mola un montón porque te vas en el barco con tu grupo y con el sacerdote y demás, vas en el barco por la noche y allí pues hay misas concretas y hay lecturas concretas de Galilea. Y luego hay otra hora santa que la cambiaron, pero a mí era la que más me gustaba porque era una hora santa que se hacía en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, que eso ya es Jerusalén, que es donde, bueno, hay mucho, en el Huerto de los Olivos ahí fue mucho Jesús y demás, y molaba un montón porque además en el Huerto de los Olivos hay olivos de la época. O sea, todavía siguen vivos, son los olivos que son eso, incluso más antiguos aún. Y antiguamente, las primeras veces que iba yo se podía incluso pasear entre ellos. Y molaba, o sea, daba mucha sensación de noche por allí, porque esos olivos eran testigos, ¿sabes? Estaban ahí, eran esos olivos, entonces eso molaba un montón. Pero luego lo cerraron. Yo lo pude aprovechar en su momento. Y claro, al final igual cuando vas a Polonia, pero sobre todo en Israel, en Tierra Santa, claro, era full porque y estabas en Galilea y te contaban por la parte de Galilea, te ibas a Canaán, te ibas a Belén, que Belén mola un montón, que es Palestina, te ibas a Nazaret, entonces, claro, lo vivías súper intenso. Como curiosidad, sí, a nivel cristiana, también es muy curioso que también tuve la suerte de poder ir en Etiopía, que no tiene nada que ver, pero Etiopía tiene una historia muy curiosa que es país africano, por supuesto. Es el primer país cristiano oficial del mundo. Antes de que Roma se hiciera oficial, todo eso. Entonces, allí lo que hizo un rey, que no me acuerdo, no se llamaba la Libela también el rey, un rey lo que hizo fue, como todo el mundo iba, hay una comunidad muy pequeñita de la iglesia etíope, que es cristiana pero no es ni católica ni nada, en el Santo Sepulcro. Como iban de peregrinación y morían mucho, lo que hizo fue construir, tallada en la roca, una tierra santa. O sea, ahí estaba la iglesia de Belén, está la iglesia muy famosa de San Jorge, que es una cruz que se ve desde arriba, excavado en la roca, y mola un montón verlo, pero es para que no tuvieran que morir en el camino hasta Israel. Construyó ahí, que es patrimonio de la humanidad, y mola un montonazo. Esto en Etiopía, ¿no? Eso es Etiopía. ¿Y tu experiencia personal en Tierra Santa? ¿A qué te refieres? Así creo. Sí que participo en Sigüenza, en mi pueblo, en la Semana Santa y tal, pero... En las fiestas. No, voy armado, voy... En el bar, ¿no? En el bar, también, las copas. También. Llevo paso, pero la valoro también por formación y porque siempre me han gustado las religiones y esas cosas. Lo valoro mucho en sí mismo, pero no soy... Sí, no, es que allí... Queda muy bien el pego, ¿verdad? Allí es que va de la mano, allí va de la mano. No especialmente, no creo... No, bueno, pero yo me refiero a tú, la primera vez que... O sea, tú, por ejemplo, tú hablas de Jesús como o sea, aunque no creas que fuera Dios, crees que estuvo allí. Es que es un hecho constatado. O sea,
a nivel, no sé si recuerdo fue Plinio el Viejo, Plinio el Joven o tal. O sea, hay historiadores de la época que consideran que está vivo. Ala, ya todo lo demás, pero que existió, creo que sí que hasta donde yo sé, tampoco investigo súper, pero sí que cuando estudié historia de Roma en la universidad y demás, sí que es un hecho constatado que hubo un señor allí en esa época que fue un revolucionario bastante contra el imperio y sobre todo también contra los propios judíos de la zona, que existe y estuvo allí. O sea, sí que ese hecho creo que sí que está históricamente verificado, hasta donde yo sé, igual. Luego pones aquí abajo un disclaimer o lo que sea. O sea, no. Al igual que, o sea, por ejemplo, yo al igual que cuando estaba en Auschwitz, que en Auschwitz se siente la negrura que hay en el ambiente mucho. O sea, ¿tú qué sentiste cuando llegaste allí? A ver, piensa que es que yo he ido muchas veces. La primera vez. Es que no me acuerdo, que yo era muy pequeño. Pero sí que es verdad, pero al final creo que es más una cuestión de las personas que de con quién vas y del fervor y de la energía que transmite la gente con la que vas, que del lugar en sí. Porque claro, yo al final yo tengo a muchos conocidos allí que es que estar en Santo Sepulcro es su trabajo, ¿sabes? O sea, que están allí todos los días, que son el que abre, el que vende enfrente, el que vende rosarios. Claro, pero tú vas con gente que es muy fervoriosa, que pasa por cosas en la vida en las que su fe les ha ayudado mucho y, hombre, mola. Y de hecho tengo luego a ver si te lo mando, tengo algún fotón por ahí de abuelos y de niños y tal que molan un montón. Pero al final yo creo que es más depende de la gente. Claro, al final el lugar pues... Incita. Claro, y vas de noche o vas de día, mola un montón, claro. Y experiencias y gente que, o sea, experiencias de gente que te hayan marcado, que hayas dicho... esta persona en blanco, que le ha cambiado la cara o cómo lo está viviendo o... ¿Sabes lo que pasa allí? Que no recuerdo qué país también africano, no sé si era Camerún, puede ser, manda grupos que se lo paga el gobierno. O sea, van de peregrinación. Y claro, su manera de entender la fe y los lugares santos, entiéndeme santos es como se denominan, no que yo considere especialmente una cosa o la otra, es muy distinta a la que tenemos los europeos. Entonces, claro, yo cuando vas allí con un grupo que es a lo mejor muy espiritual, pero muy espiritual a la manera española, de rosario y de tal, y de repente entran un grupo de 70 personas que están obsesionadas con tocarlo todo y con gritar y tal, a mí me corta un poco el rollo, pero es verdad que los ves y para ellos es real, o sea, es lo que ellos necesitan hacer en el sitio. Yo soy más, no sé, menos físico. El conflicto árabe-israelí, el conflicto palestino-israelí, ¿cómo lo has vivido tú desde allí? Pues muy complicado. A mí me tocó, bueno, a mi padre le tocó alguna que otra y a mí me tocó estar allí con un grupo cuando hubo una liada gorda. Es muy difícil, o sea, es un conflicto muy complicado porque no sé cómo explicarlo. A Israel se le concedió el Estado después de la Guerra Mundial y demás. Ya había gente de Israel viviendo allí y de hecho también hay judíos que nunca abandonaron la zona. Entonces, pero claro, digamos que al menos en mi experiencia con gente, no puedo hablar en general. Claro, depende de cómo lo enfoquen, a nivel de razonamiento, no de hechos, los dos como que tienen un poco de razón en el sentido de que unos dicen, esta fue mi tierra hace 2000 años, y los otros dicen, ya, pero es que yo llevo viviendo aquí 2000 años. Entonces, claro, es muy complicado. Creo que la gente, sobre todo la gente joven de allí, que están todos hartos. Y luego los que también sufren mucho allí, que son los grandes olvidados muchas veces, son los cristianos. Porque para un cristiano, por ejemplo, mis amigos cristianos de Belén, un cristiano de Belén para un judío es un árabe, pero para un árabe es un cristiano. Entonces son como al final lo último de... Entonces es un conflicto muy complicado, muy sangriento y muy desagradable y que yo no le veo una salida. Hay mucho... Mira, os recomiendo si queréis, hay una peli muy interesante que se llama Jerusalén, que os recomiendo ver, que trata un poco de los inicios de ese conflicto. Pero desde el punto de vista de unos chavales que van creciendo en el conflicto, cada uno de un lado y de otro, y está basado en un libro y está muy interesante. Por otro lado también a nivel religioso, aunque esto está siendo un poco raro, pero hay un libro que se llama El viaje de Teo, que está muy guay, que es de un chico joven. ¿Teo va a Israel? Coincide, creo que coincidiría, ¿no? Pero es un chaval joven que no me acuerdo muy bien porque lo vi hace muchos años, pero me acuerdo, me gustó mucho, que va a Israel y habla con no sé si va con ellos o habla con ellos allí, con un imán
con un rabino y con un sacerdote. Y mola mucho porque es un libro para niños, es como un libro infantil, pero mola mucho cómo orienta las cosas y al final las tres religiones son religiones sobre todo el cristianismo, pero las tres son como religiones de amor y al final... No sé, Amor y odio. se está yendo toda la mierda. No, son de amor. Yo creo que es que se malentiende. La gente malentiende. De hecho, todos mis amigos, los sobre significados. todo mis amigos árabes me han dicho, en plan, oye, deberías aprender árabe porque por visto el Corán es un libro bellísimo. O sea, tanto a nivel poesía y demás como los mensajes. Es un libro de amor, Claro, supuestamente. y hay cartas de protección, entre comillas, a los cristianos por parte de Mahoma. Y no sé, cuando entra el mundo de la religión se complica todo mucho, yo creo. Pero bueno, ¿Has estado en Cafarnaúm? sí, claro. ¿Qué tal? Sí. Sí. Sí, si sale en la Biblia y está en Tierra Santa, lo he pisado. Y en Caná, donde las bodas, en la Y iglesia. Oye, ¿y qué explicación puede tener que donde nace todo esto, la religión más pobre sea la cristiana? Porque hay más árabes y judíos que cristianismo, ¿no? Sí, muchos más. Mucho más. Claro, ¿Y sí. por qué puede ser? Si la película nace aquí. No, porque bueno, el judaísmo es miles de años anterior Sí. y luego el islam creo que son 700 años posterior, puede ser, no sé cuántos años después, pero al final porque la zona es la zona potente de los judíos, sobre todo porque volvieron de la diáspora y demás, y los árabes porque es su zona, al final de Arabia y demás es la zona donde nació. Piensa que al final no recuerdo si la segunda o la tercera ciudad más sagrada para los musulmanes es Jerusalén. claro, sí, es sagrada para todos. Claro, es la Meca, creo que es la Meca, Jerusalén y Medina, o al revés. O sea, unas donde ascendió el profeta, que que no sé, que los no musulmanes no podemos visitar, donde está la Casba y todo esto, que se ha hecho un ave que lo han hecho españoles. La otra es donde nació Mahoma y la otra es Jerusalén. O sea, por ejemplo, para los musulmanes, hasta donde yo sé, Jesús es el profeta más importante después de que llegara después de Mahoma. No le consideran Dios, pero... Es un profeta. Yo no sé, pero es que el tema religioso es un barro bueno. Por cerrar de una forma muy simplista, ¿cuál es la solución que tú ves a esto? No hay. No Yo no la veo. No hay solución. Yo no la veo, porque la gente joven está harta, pero es que no. Además piensa que hay muchos más intereses luego. Por al final. Que todo esto siempre generalizar, y estoy aquí liándolo un poco a lo mejor, pero la religión es la excusa. Pero ahí hay mucho dinero, mucha influencia, mucho dónde están situados cada país, ¿sabes? O sea, es mucha geoestrategia y dinero, y no sé, es una movida muy... Es un barro bueno, nos meten en un barro bueno. Sí, vamos a salir del barro. ¿Cuál es el país que más te ha sorprendido? Japón y Sri Lanka, Japón sobre todo, es que son alienígenas, es que no tiene nada que ver, su cultura no tiene nada que ver con la nuestra, entonces es un choque gordo. Yo es la cultura que más envidio, sin duda. Yo no sé si lo envidiaría, pero además tienen muchos problemas sociales grandes. Pero es que es lo que digo, son alienígenas en el buen sentido, es que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, con su cultura y la nuestra cada vez más que ver por la globalización, pero tú vas allí y dices, este país. Y luego Sri Lanka me encanta, tengo mucha ganas de volver. ¿Y el país que más prejuicio tuvieras antes de ir y que más te ha quitado? Pues Nueva York, tío, o sea, Estados Unidos. Yo llegué pensando que no me iba a gustar nada porque yo, estudié historia antigua y demás, entonces es como... A mí me gustan las piedras y las ruinas y dije, Nueva York no me interesa en absoluto. Y fui y me gustó mucho, tío. Me pareció o sea, no para vivir allí, porque eso es un caos, pero me gustó mucho más lo que pensaba. Yo pensaba, ya verás, esto va a ser rascacielos y el poderío, pero me gustó mucho los barrios, me gustó. Y pensaba, ya te digo, no daba un duro, y tengo ganas de volver, que creo que vuelvo dentro de poco. He visto que te gustan los videojuegos. ¿Cuál es tu valoración de... ¿Jugaste Cyberpunk cuando salió? Sí, salió, lo tenía reservado. Además a mí Project Red me gusta mucho, que aunque han tenido luego problemas y movidas, son los de The Witcher. Y a mí The Witcher me gusta mucho porque el libro me gusta mucho, entonces... Vale, está mal hecho, en plan, tiene fallos, pero la historia y la jugabilidad me compensan. A mí también. Claro, yo es que al final soy jugador, pero soy más lector. Entonces a mí si la historia me atrapa, ya está, me tiene vendido. Pasando al tema de la lectura, que ya te he dicho que bueno, que ¿Cómo te lo he hilado, qué maravilla? me gustaría enfocar más hacia la película, pero bueno, ¿cuál es tu diálogo preferido del Señor de los Anillos? A ver, es que al que no le gusta el discurso de Sam cuando viene el Nazgûl, está loco.
que creo que es en las películas en las dos torres al final, ¿puede ser? ¿Cómo es? A ver. Un poco. El de cuando Frodo quiere huir y tal, y dice que pensaba que los héroes era todo un camino de rosas y demás, y dice, no, pero también tenían miedo y tal, es el discurso espectacular. Por supuesto el discurso de Aragorn delante de las puertas. Bueno, ese es de llorar. Por supuesto Theoden, cuando la- se está cargando, cuando está poniendo un analismo de Helm, también tiene un discursazo. Aunque mi frase favorita de Tolkien es la de, no me sé bien la traducción, la de, no todo el que está perdido busca, o no sé cómo traduce en español. Not all Not all those who wander are are lost, lost. sí. No todos los que vagan están perdidos, Sí. ¿no? Que está hablando de Gollum. Esa es muy buena. Pero tú dirías que El Señor de los Anillos realmente es una... O sea, realmente está hablando bueno, de los, Pero la Guerra Mundial. de los totalitarismos, ¿no? Y ¿es de la primera de lo que habla o de la segunda? Es de la primera, Es de la primera. creo. Casi ahora me haces dudar, pero diré Sí, que yo diría que es de la primera. O sea, de la segunda creo que es El Principito, de Saint-Exupéry. que en el fondo El Señor de los Anillos es un alegato, ¿no? En contra del racismo y en contra de los señores, ¿no? De los dictadores. Sí, a favor de la naturaleza y de todo el tema de la industria. Es que además me vas a matar, pero es que es un relato profundamente cristiano, porque Tolkien era un cristianazo, católico, loco. O sea, que Tolkien estaba en contra de que el latín dejara de ser la lengua oficial de la iglesia, porque consideraba que es que fíjate si Tolkien era cristiano, que convirtió a un agnóstico como C.S. Lewis en la Crónica de Narnia en cristiano. O sea, era un zumbado de... Entonces, claro, ¿Quién es Sanderson, por favor? Brandon Sanderson es el autor de fantasía más importante vivo, uno de los más importantes en general, y que escribe como un loco, y muy bueno. Tiene aunque no debería hacer spoiler, pero bueno, tiene también, como Stephen King, que tiene un universo interconectado entre sus novelas y está desarrollándolo. Y lo último que ha hecho ha sido que en el COVID, como cada uno lidia con el estrés como él quiere, ha decidido escribir 4 libros nuevos que nadie se esperaba. Ni siquiera su editorial. Pues eso, Sanderson, seguirle, leeros sus mierdas. Empezar por te dejo un libro hoy. Me he de hecho. dejado un libro. El Imperio Final, facilón, estilo esos anillos, se lee fácil, 1000 así como páginas. juvenil. Eso es un par de días. En mi caso, un día, pero. Un círculo de humo a cámara, por favor. Vamos ahí, claro que sí. Y los 3 chorrillos al principio. No, a mí me ha gustado eso, los 3 chorros del principio. Porque, Vale, pues... vamos, que nada, también Elo. puedes trabajar en el circo. Sí. Está siendo un placer. Y nada, pues espero que hayas tenido una buena experiencia. Ha sido un placer. Que la estés verdad. contento Encima me con- voy con un peladito bien bacán. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos Hasta en la siempre. siguiente.